Bienvenida o bienvenido a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en las finanzas corporativas y lo hacemos con las ideas de un manual de referencia, el Applied Corporate Finance de Ashwath Damodaran. Vamos a intentar destilar lo esencial. Empecemos por la base, ¿no? ¿Cuál diríamos que es el objetivo número 1 de una empresa según esta visión financiera? Pues, dicho de forma sencilla, maximizar su valor para los propietarios, para los accionistas. Vale. Y para lograr eso, el libro dice que hay como 3 grandes bloques de decisiones, ¿no? Exacto. 3 decisiones fundamentales que cualquier empresa, sea cual sea, tiene que tomar. La primera, la de inversión. O sea, ¿dónde pongo el dinero? ¿En qué proyectos meto los recursos? Eso es. El principio de inversión. Luego está la financiación. Vale, he decidido invertir aquí, pero ¿de dónde saco la pasta? ¿Cómo consigo el capital? El principio de financiación, correcto. Y la tercera, si me sobra dinero, ¿qué hago? ¿Cuánto devuelvo a los dueños y cómo? El principio de dividendos o de retorno de efectivo. Precisamente, inversión, financiación y retorno de efectivo. Y lo más curioso, yo creo, es lo universales que son. ¿A qué te refieres con universales? Pues que da igual que hablemos de un gigante como Disney en Estados Unidos, o de Vale, la minera brasileña, o Tata Motors en India, ¿sabes? O incluso un banco alemán como Deutsche Bank o Baidu en China. Aunque estén en sectores, mercados, culturas súper distintas, los dilemas financieros de fondo, estas 3 preguntas, son sorprendentemente parecidas. Interesante, eso sí. Pues vamos a desgranarlo. Empezamos, si te parece, por la inversión. ¿Dónde poner el dinero? Vale. Las empresas tienen opciones para invertir. Siempre hay proyectos posibles. ¿Cómo eligen? El manual habla de comparar el retorno que esperan con una tasa de corte, una hurdle rate. Así es, esa tasa de corte, que normalmente es el coste que le supone a la empresa conseguir capital, funciona como un listón, como una barrera. Un proyecto solo crea valor si lo que esperas ganar supera ese listón. Y ojo, un punto clave. El listón no es igual para todos los proyectos. Ah, ¿no? No. Debe ser más alto para proyectos más arriesgados. A más riesgo, más rentabilidad tienes que exigirle. Tiene lógica. No es lo mismo ampliar tu negocio de siempre que lanzar algo totalmente nuevo en otro país, claro. Exacto. El riesgo es distinto. ¿Y cómo se mide ese riesgo para ajustar la tasa? Porque suena complicado. Bueno, es uno de los grandes temas en finanzas, la verdad. Hay modelos que intentan ayudar, como el KPM, el modelo de valoración de activos financieros. Se centran en el riesgo que no puedes eliminar aunque diversifiques mucho, el riesgo de mercado, y usan un parámetro que se llama beta. La beta. Simplificando mucho, mide cómo se mueve la acción de esa empresa en comparación con el mercado en general. Si la beta es alta, sugiere más riesgo sistémico y eso pide una tasa de corte mayor. Y además, esa tasa tiene que reflejar cómo financias la inversión, si es con deuda, con fondos propios o con una mezcla de ambos. Vale. Tenemos la tasa ajustada por riesgo. ¿Y el retorno? ¿Cómo lo medimos para comparar? El libro insiste mucho en diferenciar beneficio contable y flujo de caja. Es que es fundamental. En finanzas lo que de verdad importa no es tanto el beneficio que sale en la cuenta de resultados, sino los flujos de caja. El dinero real. Eso es, el que entra y sale de la caja de la empresa. El beneficio contable, puede estar afectado por cosas que no son movimientos de dinero. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues la depreciación o amortización de los activos. Es un gasto contable, reduce el beneficio, pero no es una salida de dinero real en ese momento. O también cambios en el capital circulante. Si tardas más en cobrar a clientes o acumulas mucho inventario, eso afecta a la caja, aunque el beneficio sea el mismo. Entiendo. Así que, flujo de caja. Eso es lo que hay que mirar para el retorno. Exacto. Y lo que se suele hacer es proyectar esos flujos de caja que esperas del proyecto en el futuro y traerlos a valor de hoy usando esa tasa de corte que ya hemos ajustado por riesgo. Ah, el famoso VAN, el valor actual neto. Ese mismo. Si el VAN te sale positivo, significa que el valor de hoy de las entradas futuras de dinero es mayor que lo que inviertes hoy. Y entonces, en teoría, el proyecto crea valor. Vale, suena bien. Pero supongo que la clave estará en acertar con las proyecciones de esos flujos y con la tasa, ¿no? Ahí está el kit de la cuestión. El cálculo es mecánico, pero las estimaciones que metes, eso es lo difícil. Requiere buen juicio. Hablando de costes que metemos en el cálculo,
¿Qué pasa con la pasta que ya nos hemos gastado antes? Imagina que hemos invertido un montón en I+D para un producto y ahora dudamos si lanzarlo. ¿Cuenta ese gasto pasado? Buena pregunta. Esos son los costes hundidos. Y la teoría financiera es bastante clara. Son irrelevantes para la decisión de ahora. ¿Irrelevantes? Aunque sea mucho dinero. Sí, porque ya te lo gastaste. No puedes recuperarlo, hagas lo que hagas ahora. Así que no deberían influir en si sigues adelante o no. Lo que importa es lo que va a pasar a partir de este momento. O sea, mirar solo hacia adelante. Los costes y beneficios incrementales. Justo. La pregunta es, ¿qué cambian mis flujos de caja futuros si hago este proyecto comparado con si no lo hago? Solo eso. ¿Vale? Y eso incluye costes que a lo mejor no son tan obvios a primera vista. Desde luego, hay que pensar en los costes de oportunidad. Es un concepto importante. A ver, explícamelo. Imagina que tienes un edificio vacío y decides usarlo para tu nuevo proyecto. Ese edificio no te cuesta cero solo porque ya sea tuyo. El coste de oportunidad es lo que dejas de ganar por no usar ese edificio en su mejor alternativa. Por ejemplo, si podrías alquilarlo por X dinero al año, ese alquiler perdido es un coste del proyecto. Entendido. No es gratis usar algo que ya tienes si podrías sacarle otro rendimiento. Ignorar el pasado, mirar el futuro incremental y no olvidar los costes de oportunidad. ¿Algo más? Pues sí, otro coste a veces oculto es la canibalización. Canibalización. Suena un poco agresivo. Jeje, un poco sí. Se refiere a cuando lanzas un producto nuevo y le roba ventas a otro producto tuyo que ya existía. Ah, claro. Como cuando Apple saca un iPhone nuevo y la gente deja de comprar el anterior. Exacto. Esa pérdida de beneficios en el producto antiguo es un coste que hay que achacarle al nuevo proyecto. Sobre todo si tienes una marca fuerte. Pero, por otro lado, también puede haber efectos positivos entre proyectos, ¿no? Que uno ayude a otro. Cierto, cierto. Esos son las sinergias. A veces, un proyecto nuevo impulsa las ventas o reduce los costes de otras partes del negocio. El ejemplo típico que se pone es el de una librería que abre una cafetería dentro. Si la gente va a la cafetería y, de paso, compra más libros. Ese extra en libros es un beneficio de la cafetería. Exactamente. Es una sinergia positiva que hay que tener en cuenta al evaluar el proyecto de la cafetería. Bien, ya hemos decidido dónde invertir. Hemos calculado un BAM positivo, considerando flujos incrementales, costes de oportunidad, sinergias, canibalización, todo eso. Ahora, ¿de dónde sacamos el dinero? Saltamos al principio de financiación. Y aquí la gran pregunta es la mezcla. ¿Cuánta deuda y cuántos fondos propios? ¿Cuánto equity? Es una decisión crítica, sí, porque afecta directamente al coste del capital que usa la empresa y también a su nivel de riesgo. Hay que buscar un equilibrio. La deuda tiene una ventaja muy clara: el escudo fiscal. El escudo fiscal. Sí. En la mayoría de países, los intereses que una empresa paga por sus deudas se pueden restar antes de calcular los impuestos. Pagan menos impuestos gracias a la deuda. Ah, vale. Como si Hacienda te subvencionara una parte del coste de endeudarte. Algo así. Eso hace que el coste efectivo de la deuda sea menor que el tipo de interés nominal. Suena muy bien. Entonces, ¿por qué no financiarse solo con deuda y aprovechar a tope esa ventaja fiscal? Bueno, porque la deuda no es gratis. Trae consigo costes y riesgos. Y bastante serios. El principal, El riesgo de impago, el default risk. Si las cosas van mal y la empresa no genera suficiente dinero para pagar los intereses y devolver el principal de la deuda, puede acabar en quiebra. Y la quiebra es un proceso carísimo. No solo por abogados y administradores, costes directos, sino por todo lo que pierdes por el camino. Clientes que se van, proveedores que te exigen pago por adelantado, empleados clave que buscan otro sitio. Esos son los costes indirectos y suelen ser enormes. Vale. Riesgo de quiebra. Hay más inconvenientes en tener mucha deuda. Sí, varios más. Para empezar, cuanto más endeudada está la empresa, más arriesgada es la inversión para los accionistas. Claro, porque ellos son los últimos en cobrar si hay problemas. Exacto. Y como asumen más riesgo, exigen una rentabilidad mayor a su inversión. Es decir, aumenta el coste del equity, de los fondos propios. Además, pueden surgir conflictos de interés entre los que ponen el dinero, accionistas, y los que lo prestan, acreedores. ¿Conflictos? ¿De qué tipo? Pues los accionistas, como dueños, podrían tener la tentación de invertir en proyectos muy arriesgados. Si sale bien, se forran.
Si sale mal, la pérdida gorda se la comen los acreedores, que tienen prioridad limitada de cobro. Los acreedores lo saben, claro, y se protegen pidiendo tipos de interés más altos o poniendo condiciones muy estrictas en los contratos de préstamo, los famosos covenants. Vale. Y supongo que tener mucha deuda también te quita margen de maniobra, ¿no? Totalmente. Te resta flexibilidad financiera. Si de repente surge una oportunidad de inversión buenísima o viene una crisis y ya estás hasta arriba de deuda, pues igual no puedes reaccionar. Entonces parece claro que ni todo fondos propios ni todo deuda. Hay que buscar un punto intermedio. ¿Existe una combinación óptima? La teoría financiera dice que sí, que existe una estructura de capital, una proporción de deuda y fondos propios, que minimiza el coste total de la financiación para la empresa. El CNCV, coste medio ponderado de capital, ¿no? El WACC. Ese es, el WACC. Es como el coste medio de cada euro que usa la empresa, teniendo en cuenta lo que cuesta la deuda después de impuestos y lo que cuestan los fondos propios, y ponderando por cuánto usa de cada uno. Si consigues minimizar ese VACC, manteniendo buenas decisiones de inversión, estás maximizando el valor de la empresa. Ese es el objetivo teórico. Suena lógico. Pero encontrar ese punto óptimo en la vida real no debe ser nada fácil. No, no lo es. Es más un objetivo a tener en mente que un número exacto que puedas calcular con precisión milimétrica. Implica estimar cómo va cambiando el coste de la deuda y el coste del equity a medida que cambias tu nivel de endeudamiento. Y ambos costes suben si te pasas de deuda, ¿no? Claro. El coste de la deuda sube porque aumenta el riesgo de que no pagues. Y el coste del equity también sube porque el accionista ve más riesgo financiero. La idea es encontrar ese punto donde el beneficio fiscal de añadir un poquito más de deuda se compensa justo con el aumento de los costes asociados al mayor riesgo financiero, lo que a veces se llama costes de dificultades financieras o financial distress. Vale, entendido el concepto. Y una vez que la empresa decide más o menos cuánta deuda y cuánto equity quiere tener, ¿cómo consigue ese capital? Hay muchas formas, supongo. Muchísimas. El abanico es muy amplio y depende de la fase en la que esté la empresa, de cómo esté el mercado. Para las empresas muy jóvenes, las startups, está el capital riesgo, el venture capital. Ajá. Luego, para crecer, muchas deciden salir a bolsa, hacer una IPO, una oferta pública de venta o OPV. Y si ya cotizan, pueden emitir más acciones. Exacto. Y en cuanto a la deuda, ahí hay de todo. Desde el típico préstamo bancario hasta emitir bonos corporativos en los mercados. Y los bonos pueden ser de muchos tipos, ¿no? A corto plazo, a largo plazo, con garantía, sin garantía. Incluso convertibles en acciones. La elección depende mucho del perfil de la empresa. Claro, no será lo mismo para Tata Motors que para Deutsche Bank, como decías antes. Para nada. Una empresa joven que está creciendo mucho, pero con flujos de caja aún inciertos, seguramente usará más fondos propios o quizás deuda convertible. Mientras que una empresa ya madura, con beneficios estables, activos que pueda poner como garantía, piensa en una eléctrica o una autopista, pues puede permitirse más deuda y así aprovechar más el escudo fiscal. Muy bien. Pues ya tenemos la inversión decidida y la financiación estructurada. Llegamos al tercer pilar, el principio de dividendos. ¿Qué hacer con el efectivo que sobra? Pongamos que la empresa ya invirtió en todos los proyectos que le parecían rentables, ya pagó lo que tenía que pagar de deuda y aún así genera más caja. ¿Qué opciones tiene? Pues básicamente dos formas de devolver ese dinero a los dueños, a los accionistas. Una es pagar dividendos directamente. La forma clásica. La forma clásica. Y la otra es recomprar acciones propias en el mercado. La empresa compra sus propias acciones y las amortiza o las guarda. Vale. ¿Y cuánto dinero es ese que sobra? ¿Hay alguna forma de medirlo? Sí, hay un concepto importante aquí. El flujo de caja libre para el accionista. El FCFE, por sus siglas en inglés, es, digamos, el dinero que queda disponible para los accionistas después de haber hecho todas las inversiones necesarias para mantener y hacer crecer el negocio. Y después de haber gestionado la deuda, pagos de principal e intereses y nueva deuda emitida. Y esas inversiones y gestión de deudas se supone que se financian con la mezcla óptima que comentábamos antes. O sea, el FCFE es, en teoría, lo que se podría repartir. Exactamente. Es el flujo de caja que
teóricamente, pertenece a los accionistas y podría devolverse. Pero el manual dice que en la práctica las empresas no siempre reparten todo su FCFE. A veces reparten menos, a veces incluso más. ¿Por qué? Pues hay varias razones para retener efectivo, para repartir menos del FCFE. Una es la prudencia. Guardar un colchón de liquidez por si vienen mal dadas o para poder pillar oportunidades de inversión que surjan de repente. Tener munición. Eso. Otra razón puede ser que los contratos de deuda tengan cláusulas que limiten el pago de dividendos. Ajá. ¿Y por qué repartirían más del FCFE, endeudándose para pagar dividendos? Pues a veces sí. Puede ser para mantener una política de dividendos estable que los accionistas esperan, aunque ese año el FCFE haya sido bajo. O quizás la empresa considera que tiene poca deuda y quiere endeudarse más para llegar a su estructura objetivo. Y una forma es pagar un dividendo extra. Interesante. Y entonces, la gran pregunta. Si decides devolver efectivo, ¿qué es mejor? ¿Dividendos o recompra de acciones? Ese es un debate que lleva décadas. No hay una respuesta única. Depende de muchos factores. Pero, ¿cuáles son los argumentos principales a favor y en contra de cada uno? Un factor muy importante suele ser la fiscalidad. En muchos países el tratamiento fiscal es diferente. ¿En qué sentido? Pues a menudo las ganancias de capital, la plusvalía que tienes si vendes una acción que ha subido de precio, en parte por las recompras, pagan menos impuestos que los dividendos, que a veces se graban como renta ordinaria. O sea que fiscalmente, para el inversor, suelen ser más eficientes las recompras. En muchos sistemas fiscales sí. Eso es un punto a favor de las recompras. Otro punto es la flexibilidad para la empresa. Más flexibles las recompras. De decidir cuánto recomprar cada trimestre o cada año con más libertad. Si un año recompra menos, el mercado no lo penaliza tanto como si recorta el dividendo. Ah, claro. Recortar el dividendo se ve como una señal muy mala, ¿no? Malísima. Por eso las empresas son muy reacias a hacerlo. Pero por lo mismo, los dividendos envían una señal de confianza más fuerte y más estable. Una señal de que la dirección confía en el futuro. Exacto. Un dividendo constante, o mejor aún, creciente, sugiere que la empresa es sólida y espera seguir generando beneficios. Las recompras son más oportunistas, digamos. Entonces parece que distintos tipos de inversores pueden preferir una cosa u otra. Totalmente. Es lo que se llama el efecto clientela. Hay inversores, por ejemplo, gente jubilada, que buscan ingresos regulares y predecibles. Ellos prefieren empresas con dividendos altos y estables. ¿Y otros? Otros, quizá más jóvenes o con objetivos de crecimiento a largo plazo, pueden preferir empresas que reinviertan más en el negocio o que usen recompras, buscando que el valor de la acción suba más. No les importa tanto el ingreso periódico. Al final, las empresas pueden acabar atrayendo al tipo de accionista que encaja con su política de reparto. Y mencionabas antes la resistencia a cortar dividendos. Eso tiene un nombre, ¿no? Sí, se habla de la rigidez de los dividendos, o dividend stickiness en inglés. Las empresas odian bajar el dividendo, pero por eso mismo también son cautas al subirlo. Prefieren esperar a estar seguras de que podrán mantener el nuevo nivel. Justo. Quieren evitar tener que dar marcha atrás. El resultado es que los dividendos tienden a ser mucho más estables, mucho menos volátiles, que los beneficios de las empresas, que suben y bajan más con la economía. Bueno, hemos cubierto las tres grandes decisiones. Inversión, financiación, dividendos. Pero claro, todo esto depende de que alguien tome esas decisiones y que lo haga pensando en maximizar el valor para los dueños. Ahí entra la gobernanza corporativa, ¿verdad? Ahí entra de lleno. La gobernanza corporativa es básicamente el conjunto de reglas, prácticas y procesos que dirigen y controlan una empresa. Cómo se asegura que la dirección actúa en interés de los accionistas. En teoría, para eso está el Consejo de Administración, ¿no? Elegido por los accionistas para vigilar a los directivos, al CEO. Esa es la teoría. El consejo representa a los accionistas y supervisa al equipo gestor. Pero en la práctica, bueno, a veces surgen problemas. Los famosos problemas de agencia. ¿Conflictos de interés, quieres decir? Exacto. Los directivos pueden tener sus propios intereses, que no siempre coinciden al 100% con los de los accionistas. Por ejemplo, Pues querer hacer la empresa más grande por prestigio personal, aunque no sea lo más rentable. O centrarse en resultados a corto plazo para cobrar un bonus, sacrificando inversiones a largo plazo. O simplemente no esforzarse al máximo. ¿y el Consejo no debería frenar eso? Debería, pero a veces los consejeros no son realmente independientes del CEO o les falta información,
o simplemente no tienen incentivos fuertes para enfrentarse a la dirección. Es un tema complejo. Y por eso ha surgido con fuerza lo del activismo accionista, ¿no? Grandes inversores que meten presión. Exacto. Fondos de inversión grandes, fondos activistas, que compran una parte importante de la empresa y empiezan a exigir públicamente cambios en la estrategia, en la gestión o incluso en el propio consejo si creen que no está haciendo bien su trabajo. Vale, ¿y el mercado en general? ¿Cómo reacciona a las decisiones financieras que toman las empresas? Intenta leer las señales. Constantemente. El mercado es una máquina de interpretar señales. Por ejemplo, lo que comentábamos antes. Si una empresa anuncia que va a emitir más acciones, la reacción del precio suele ser negativa. ¿Por qué? Pues los inversores pueden pensar, si la empresa emite acciones ahora, ¿será porque la dirección cree que están caras, sobrevaloradas? O quizás necesitan dinero urgentemente, igual las cosas van peor de lo que pensábamos. Entiendo. ¿Y al revés? Anunciar más deuda. Pues depende. Si la empresa tenía muy poca deuda, a veces el mercado lo ve bien. Puede interpretarlo como una señal de confianza de la dirección en que podrán generar caja para pagarla, o como una forma de meter disciplina a la gestión, porque la deuda te obliga a generar resultados. Todo esto, al final, acaba impactando en el valor de la empresa. Hemos dicho que el objetivo es maximizarlo, pero ¿cómo se mide ese valor? ¿Cómo se valora una empresa? La valoración es todo un mundo. Pero hay, digamos, dos enfoques principales que a menudo se usan juntos. El primero es la valoración intrínseca. Intrínseca. Sí, intenta estimar el valor verdadero de la empresa, basándose en sus fundamentales, su capacidad de generar dinero en el futuro. El método rey aquí es el descuento de flujos de caja, el DCF. El que usábamos para valorar proyectos, pero a nivel de toda la empresa. Exacto. Proyectas los flujos de caja que esperas que genere la empresa entera, el flujo de caja libre para la firma, FCFF, o los que quedan para el accionista, el FCFE, y los descuentas a una tasa adecuada para traerlos a valor presente. Si usas el FCFF, descuentas con el WACC y obtienes el valor de la empresa. Si usas el FCFE, descuentas con el coste del equity y obtienes directamente el valor para el accionista. Vale, valoración intrínseca basada en flujos futuros. ¿Y el segundo enfoque? Es la valoración relativa o por múltiplos. Es mucho más común en el día a día del mercado. ¿En qué consiste? Pues en comparar la empresa que quieres valorar con otras empresas parecidas que ya coticen en bolsa o que se hayan vendido hace poco. Comparables. Eso es. Buscas empresas comparables en sector, tamaño, crecimiento, riesgo y miras a qué múltiplos cotizan ellas. ¿Múltiplos como el PER, precio-beneficio? El PER es el más famoso, sí, pero hay otros muy usados como el valor de empresa sobre EBITDA o sobre ventas o valor en libros. La idea es, si empresas similares cotizan, por ejemplo, a 15 veces sus beneficios, pues tu empresa debería valer unas 15 veces sus beneficios también. Suena más rápido y sencillo. Lo es. Por eso se usa tanto, pero tiene sus pegas, claro. Tienes que encontrar comparables que de verdad lo sean y tienes que asumir que el mercado está valorando correctamente a esas otras empresas, lo cual no siempre es verdad. Hay otros métodos más sofisticados, como valorar el equity como si fuera una opción financiera, útil para empresas muy endeudadas, pero los dos grandes enfoques son DCF y múltiplos. Muy bien, pues creo que hemos hecho un buen repaso. Para recapitular. Las finanzas corporativas nos dan un marco, una estructura lógica para tomar esas tres decisiones clave que están interconectadas. Dónde invertir, cómo financiarlo y qué hacer con el efectivo que sobra. Y el hilo conductor, el objetivo final, siempre es el mismo. Intentar maximizar el valor de la empresa a largo plazo. Eso es. Y es un campo fascinante porque mezcla el análisis cuantitativo, los números, los modelos, BAN, WACC, betas, múltiplos, con cosas mucho más cualitativas. ¿Cómo qué? Pues entender bien la estrategia de la empresa, su ventaja competitiva, la calidad del equipo directivo, cómo funciona su sector. E incluso entender un poco de psicología, ¿no? Los sesgos de comportamiento que afectan a los directivos y a los inversores. No es solo aplicar fórmulas, hay mucho de juicio, de arte casi. Y hemos visto que estos principios, aunque suenen un poco abstractos, son los que guían las decisiones en empresas muy reales y muy distintas, desde Disney hasta Baidu, pasando por Tata Motors o Vale.
cada una con sus problemas, pero todas enfrentando estos dilemas. Quizás una reflexión para dejarle a quien nos escucha. Vivimos en un mundo con una presión tremenda a por los resultados a corto plazo, ¿verdad? Los mercados reaccionan al segundo. ¿Cómo pueden las empresas, los directivos, equilibrar esa presión del día a día con ese objetivo teórico de crear valor sostenible a largo plazo? No siempre es fácil alinear esos dos horizontes. Y otra cosa, ¿hasta qué punto estos modelos financieros asumen que la gente se comporta siempre de forma racional y ética? La realidad a veces es más compleja y las tentaciones existen. Sin duda. Preguntas muy interesantes para seguir pensando. Muchísimas gracias por este análisis tan claro y detallado del mundo de las finanzas corporativas. Gracias a ti. Ha sido un placer.